distinguidas autoridades judiciales de nuestro país, querido doctor Ali Lozada, querido profesor Vigo, colegas profesores de otros lugares que nos acompañan el día de hoy, profesores locales y público presente, colegas que encontramos en estos espacios un sitio realmente especial para compartir conocimientos, reflexiones y demás. El tema que vamos a abordar el día de hoy, vamos a tratar de reflexionar un poco sobre las cuestiones contemporáneas que implica el delito de defraudación tributaria, cosas comunes que se pueden ver en esa intersección entre el derecho tributario y el derecho penal, asunto que no siempre está en nuestros escritorios cuando estamos en la parte académica, en la parte teórica, pero sí que está todos los días en la parte práctica. Y es ahí donde voy a tratar de circunscribir un poco esta conversación, mirando ambos mundos, lo que está escrito y lo que realmente ocurre a nivel práctico. Así que decidí empezar con Messi. Lionel Messi, conocido por todos. ¿Qué pasó con Lionel Messi? Lionel Messi enfrentó un proceso de defraudación tributaria. Fue condenado a 21 meses de prisión que fue suspendida. Pagó 2 millones de euros, regularizó su situación, no fue a la cárcel y la cuestión se resolvió. Shakira. ¿Qué pasó con Shakira también? Shakira, igual que Lionel Messi, como todos sabemos, enfrentó un proceso de defraudación tributaria. Pagó una multa de 6.6 millones de euros, solucionó su situación, no fue a la cárcel y se resolvió el problema. Floyd Mayweather. Lo mismo, tuvo un caso de defraudación tributaria en Estados Unidos, grave error en tratar de engañar al IRS, pagó una multa de 22.2 millones de dólares aproximadamente, solucionó su situación, nadie fue a la cárcel. Neymar, Brasil, igual. Enfrentó un caso de defraudación tributaria, pagó una multa, nunca se reveló exactamente cuánto fue esa multa, se estima que fueron entre 12 millones y 13 millones de euros, de dólares. Solucionó su situación, no fue a la cárcel y el asunto quedó resuelto. Lo mismo pasó con Cristiano Ronaldo y hasta con Marc Anthony. ¿Qué tienen estos casos en común? Pues, además de decir que son casos evidentemente de alto perfil, de celebridades, además de decir que todos ellos enfrentaron el delito de defraudación tributaria en un proceso penal, y además de decir que ninguno fue a la cárcel, lo curioso está en que todas las jurisdicciones, en los años donde ocurrieron estos procesos, elevaron su capacidad recaudatoria entre el 76 y el 82%. ¿Qué nos dice esto? Nos dice algo muy claro. El derecho penal manda mensajes sumamente claros. Y es ahí donde quiero un poco aterrizar esta discusión. Hay cosas que hace el delito de defraudación tributaria a nivel global. Y lo que yo intento hacer y lo que los penalistas tratamos de hacer casi siempre es cuestionar la legitimidad que tiene el poder punitivo para ir detrás de una conducta o no. Y es ahí donde quiero estar un poco compartiendo ciertas reflexiones de si es o no un objetivo loable o un objetivo real lo que nos dice el Estado a través de las leyes penales respecto de las defraudaciones tributarias a nivel global. Entonces he denominado esto algo así como descifrando al Estado. Vamos a ver ciertas características generales que se pueden discutir en torno a la defraudación tributaria. Lo primero que podemos decir es que vamos a ver que en el delito de defraudación tributaria, donde quiera vérselo, vamos a ver un delito, un tipo penal que incorpora microtipologías. Cualquier norma que ustedes busquen abrir, van a ver que en el delito de defraudación tributaria se establecen diversas modalidades. En nuestro caso tenemos 20 numerales, en el caso ecuatoriano, que nos dice
¿cuáles son esas conductas que van a considerarse defraudación tributaria? Un asunto importante, que es lo que muchas veces nos detenemos a analizar, es qué exactamente es lo que se desvalora. Y aquí los penalistas tenemos esta forma de ver las cosas en donde queremos establecer o encontrar o detectar dónde está exactamente lo antijurídico de la conducta. ¿Dónde está eso que el derecho reprocha, ¿sí? Castiga? Y aquí tenemos las dos posturas tradicionales de los dos sistemas clásicos, ¿sí? Castigamos o desvaloramos la conducta per se, es decir, el reproche recae sobre el comportamiento del individuo que intenta engañar al Estado, o, el otro lado, el reproche o el desvalor recae sobre el resultado de haber conseguido engañar al Estado. Y es ahí dos posturas antagónicas muy diferentes la una con la otra, que parecería, digamos, menores, parecería una reflexión menor, pero no es una reflexión menor. Y no es una reflexión menor porque eso nos va a decir realmente qué diseño normativo tiene un país u otro. Y vamos a ver a lo largo de esta breve exposición que en nuestro país, al menos, no parece estar muy claro cuál es realmente el objetivo que tiene el Estado en este sentido. En el Ecuador, la ley dice estar, digamos, del lado de la segunda posición. Parecería estar en los casos de desvalor de resultado. No nos gusta que el Estado termine afectado por un engaño tributario y por lo tanto es ahí o es esa la razón de ser del castigo o de la sanción penal en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Otro punto que se suele discutir es qué clase de delito es realmente la defraudación tributaria. ¿Es un delito permanente, es un delito de Estado? Y para que quienes no recuerdan muy bien esta diferenciación, no los culpo, los delitos de Estado son aquellos comportamientos, aquellas conductas que establecen una condición antijurídica de un rato a otro y esa situación antijurídica queda ahí para siempre. Pensemos, por ejemplo, en el homicidio. El bien jurídico protegido, vida, se lesiona y eso queda lesionado y no hay cómo revivirlo. En cambio, los delitos permanentes son delitos cuya antijuridicidad o situación antijurídica se mantiene en el tiempo hasta que la situación cese. Piénsese, por ejemplo, en un secuestro. ¿Qué tipo de delito es el delito de defraudación tributaria? ¿Se perfecciona lo antijurídico al momento en que uno realiza la conducta engañosa? ¿O se perfecciona la conducta antijurídica al momento en que el Estado termina de ser engañado tributariamente? Y eso pues lo vamos a ver en distintas jurisdicciones con ópticas diferentes. En nuestras prácticas sabemos que, por ejemplo, en la situación de las fiscalías, por un principio de mínima intervención probablemente aplicado a la realidad práctica, los fiscales buscan a toda costa no procesar. Y si eso lo conjugamos con las estadísticas condenatorias que tenemos en nuestro país respecto a las condenas de delito de defraudación tributaria, nos vamos a dar cuenta que efectivamente parece ser que la narrativa entre líneas es esa. Tratamos a este delito en la práctica como un asunto que al parecer lo estamos tratando como un delito de carácter permanente y no como un carácter de Estado. Entonces es ahí donde empezamos a ver estas discrepancias entre lo escrito y el comportamiento de la autoridad en el día a día de la realidad práctica de cómo se llevan adelante este tipo de casos. Un elemento importantísimo a discutir, y que es una discusión que está viva en distintas jurisdicciones actualmente, es qué pasa con la faz subjetiva en este asunto. Leía un paper el otro día escrito por alguien en los años aproximadamente 1998. Y en ese entonces se decía, sin ningún reparo, que el delito de defraudación tributaria era un delito de responsabilidad objetiva. Había que básicamente demostrar la conducta, el daño al Estado y listo, se configuraba el delito. Hoy en día, con las corrientes que han impregnado nuestras normativas penales a nivel regional, a nivel global, sería una barbaridad decirlo. Y hoy en día, la discusión sobre qué tipo o qué se espera de la faz subjetiva en la conducta para poder realmente merecer un castigo penal está realmente viva.
El delito de defraudación tributaria, creo que está clarísimo que es un delito de carácter doloso, pero ¿qué tipo de dolo es el que requiere? Hay dos sentencias argentinas que hablan de que el delito de defraudación tributaria puede ser cometido con un grado de dolo eventual, cosa que si leemos nuestra normativa ecuatoriana, podemos discrepar de esa forma de verlo. Parecería ser que nuestra normativa ecuatoriana prevé o requiere más bien que el delito sea cometido con un dolo directo de primer grado, con pleno conocimiento, conciencia y voluntad de realización de los elementos objetivos del tipo, por lo cual pues esta discusión se tornaría interesante tenerla en las altas cortes de nuestro país. Y hay ciertos casos, como por ejemplo España y nuevamente Argentina, que permite incluso hablar o pensar en una modalidad imprudente del delito de defraudación tributaria, cuestión que podría simplificar un montón de cosas para la potestad recaudatoria de la administración tributaria. En fin, son cuestiones que están en la mesa de discusión al día de hoy. Otro asunto que se tiene que tratar definitivamente es cuál es entonces el bien jurídico protegido. Estamos protegiendo la confianza que el Estado deposita en las personas a quien ha delegado la potestad, por ejemplo, de retener, de percibir impuestos. ¿Estamos castigando la falla a esa confianza o estamos castigando el no entregar dinero al Estado, el afectar económica y patrimonialmente al Estado? Y esta pregunta va relacionada con todas las anteriores, ¿no? Si nos remitimos a nuestra normativa ecuatoriana, podemos ver que el delito de defraudación tributaria está dentro del capítulo de los delitos contra el régimen de desarrollo. Entonces parecería ser que el COIP nos da una respuesta y nos dice, hey, el bien jurídico protegido de todo esto es el régimen de desarrollo. Evidentemente, no darle dinero al Estado afecta a las arcas estatales y al afectar las arcas estatales estás afectando directamente la capacidad que tiene el Estado de gestionar este régimen de desarrollo y de distribuir las cuestiones de forma eficiente. Pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano, a diferencia de la ley española, de la ley argentina y de otras normativas, no prevé como eximente de responsabilidad penal el pago de los tributos? Si es que realmente ese es el objetivo, ¿cierto? Si es que realmente el bien jurídico, según nuestra norma penal ecuatoriana, el bien jurídico protegido es el régimen de desarrollo, ¿cómo no establecimos en nuestra ley una forma de liberación de responsabilidad penal en caso de que realmente paguen los impuestos a tiempo? Cosa que sí lo hace, por ejemplo, Argentina y España, como lo anticipé. Parecería que tenemos una suerte de incoherencia normativa en cuanto a lo que queremos. Y esto no es de sorprenderse. Podemos encontrar este tipo de incoherencias normativas en muchos ámbitos. Sobre todo, yo diría, en el ámbito penal lo encontramos pues a diestra y siniestra. Entonces, tenemos otro asunto muy característico de este delito de defraudación tributaria que lo podemos ver a lo largo de distintas normativas, que es el fenómeno de la expansión de la responsabilidad penal. Tenemos una cláusula expansiva clarísima en toda la normativa que pude revisar a nivel regional, y esta cláusula expansiva extiende la responsabilidad penal de una forma, creo yo, cuestionable en su legitimidad al asesor contable, al contador, al obligado a llevar libros, como en el caso peruano. Existe obviamente la responsabilidad penal de la persona jurídica en este delito, e incluso yo diría que va más allá este asunto en la defraudación tributaria. Sabemos hoy que existe la discusión caliente, vigente, ¿sí?, sobre la legitimidad de la responsabilidad penal en el derecho penal. Me parece que ese asunto ha sido superado a nivel normativo, pero no a nivel de legitimación, digamos, filosófico-teórica. Sin embargo, el artículo de la defraudación tributaria en nuestro país no solo se limita a la responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que establece claramente que existe algo así como una responsabilidad a los entes que, siendo entes económicos carentes de personalidad jurídica, representen un grupo económico. Y establece una responsabilidad penal incluso allí. Cosa que para mí es algo sumamente interesante a nivel teórico, contrastar con las cuestiones o principios que legitiman realmente la intervención punitiva del Estado. Pero ahí está.
perfectamente tipificado. Otro asunto que podríamos tratar en esta suerte de collage reflexivo de características que bordean a este delito a nivel regional o a nivel global es la superación que existe ya en el delito de lavado de activos de aquella idea de que tenía que existir un delito antecedente perfectamente condenado antes de poder dar lugar al delito de lavado de activos. Antes, mucho tiempo atrás, en el delito de lavado de activos se requería algo así como una prejudicialidad del delito base. Hoy en día, no solo que ya no tenemos una prejudicialidad del delito base y permitimos a las fiscalías proseguir, digamos, delitos con la idea de una verosimilitud de una conducta previa, sino que además hemos permitido, y en la práctica se lo ve así, hemos permitido utilizar al delito de defraudación tributaria como un delito base para posteriormente atarlo a la prosecución de delitos de lavado de activos. Es decir, hoy en día podemos ser perseguidos por delito de lavado de activos utilizando como un delito base la defraudación tributaria. Y eso es algo novedoso, realmente, en los esquemas de prosecución regionales. Finalmente, solo para cerrar, y ayer escuchando, me parece que a la doctora Carmen Corral, si mal no recuerdo, nos hablaba de algo sumamente interesante respecto del principio de legalidad y su subsecuente principio de tipicidad, taxatividad, etcétera, del derecho administrativo sancionador. Y me puse a pensar y vi que esto también es un problema que enfrenta el delito de defraudación tributaria a nivel comparado, ¿sí? Y es lo siguiente. Por un lado tenemos, y como lo hemos visto también en este genial congreso, digamos, hemos visto a las administraciones tributarias evolucionar, cada vez sofisticarse mucho más, estando a la vanguardia para hacer frente a la velocidad con la que se va desenvolviendo el comercio, la actividad económica, la industria, etcétera, y el derecho administrativo sancionador ha tenido que crear sus propias herramientas para poder evolucionar a ese mismo ritmo. Es ahí donde la doctora del día de ayer nos contaba que pueden haber incluso capacidades delegadas regulatorias para cuestiones sancionatorias administrativas en materia tributaria, siempre y cuando se cumplan ciertos estándares o requisitos básicos de legalibilidad de la norma, lo cual creo yo funciona bastante bien para el sistema de recaudación tributaria, pero yo no podía dejar de pensar en el sistema penal. ¿Qué pasa con el sistema penal? En el delito tributario estamos frente a esta misma fenomenología. El derecho punitivo, ¿sí?, el ius puniendi, la potestad punitiva del Estado, enfrenta a la misma fenomenología que evoluciona rápido, que se mueve rápido, que se sofistica rápido, que transacciona de forma internacional, de forma local, a velocidades aceleradas, de forma digital. Entonces tenemos un fenómeno que el derecho penal, al parecer, no puede abarcar de la misma velocidad a la cual este fenómeno evoluciona. Entonces tenemos cosas como, por ejemplo, el delito tributario, cada vez estamos viéndolo convertirse en un ciberdelito, en un delito informático. Cada vez más en las investigaciones de defraudación tributaria se ven, por ejemplo, pericias informáticas, porque las transacciones hoy en día se dan de manera digital, porque el Servicio de Rentas Internas tiene cada vez un sistema mucho más conectado con la transaccionalidad y cosas de estas, que al parecer hacen que el principio de legalidad penal, siendo como es, digamos, tan estricto y tan inflexible, por decirlo de alguna manera, en su capacidad adaptativa, no puede responder a la misma velocidad las cuestiones que se vienen dando en la parte práctica de la realidad económica. Entonces tenemos el problema de que el derecho penal, a diferencia del derecho administrativo sancionador, no cuenta con la misma prerrogativa del derecho administrativo sancionador al momento de delegar la potestad regulatoria a normas infralegales, reglamentarias, administrativas, etcétera, sino que tenemos que atenernos a la norma, digamos, de primer nivel, a la norma legal, estrictamente, y eso hace que la norma legal, el Código Orgánico Integral Penal, tenga que necesariamente prever toda situación a futuro para poder realmente sancionar el asunto de la defraudación tributaria o las actividades económicas que se encuentren relacionadas. Solo para terminar, he terminado el tiempo de forma casi exacta,
podemos concluir que pese a tener todo este diseño normativo, pese a que a las distintas jurisdicciones se debaten a qué corriente pertenecen, si estamos frente a un desvalor de acto, a un desvalor de resultado, de si estamos frente a un delito permanente, de si estamos frente a un delito de Estado, ¿sí? De si la antijuricidad se presenta ahí o en otro tipo de cuestiones, de si el dolo es de primer grado o eventual o existe una modalidad imprudente. Realmente a mí me queda esta sensación, y yo creo que esta sensación probablemente es compartida, que realmente el fin último del delito de defraudación tributaria y la razón de ser por la que está allí es tener un mayor acceso a mayores niveles de coerción para realizar realmente el fin último, que es la recaudación. Muchas gracias. Felicitaciones nuevamente a los organizadores.